¿Qué tal? Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar con este aprendizaje de nuestro bello sentimiento llamado Excel, con el desarrollo del temario de certificación del examen MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019, con el siguiente tema que es referente a la configuración de la validación de datos. Vamos a irnos al propio portal de Microsoft, ya que ya lo tengo abierto, y quería mostrarles esta parte. Aplicar la validación de datos a celdas. Use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda como una lista desplegable. Y bueno, acá también les había puesto esta de más información sobre la validación de datos, que es esta liga de acá. Y quiero que chequemos, en este caso, únicamente vamos a checar esta parte que nos dice cuándo es útil la validación de datos. Dice, la validación de datos es sumamente útil cuando quiere compartir un libro con otros usuarios y quiere que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes. Puede usar la validación de datos para lo siguiente, entre otras aplicaciones. Limitar las entradas a elementos predefinidos en una lista. Por ejemplo, puede limitar las elecciones de departamento de un usuario a contabilidad, nóminas o recursos humanos, por nombrar algunos. Limitar los números a un rango específico. Por ejemplo, puede especificar una entrada de porcentaje máxima para el aumento anual de un empleado, un 3%, por ejemplo, o permitir que sea solo un número entero entre 1 y 100. Limitar las fechas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en una solicitud de vacaciones de un empleado puede evitar que alguien seleccione una fecha antes de la del día actual. Limitar las horas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, puede especificar la programación de una reunión entre las 8 y las 17 horas. Limitar el número de caracteres de texto. Por ejemplo, puede imponer un límite al texto permitido en una celda a 10 o menos caracteres. Validar datos según fórmulas o valores de otras celdas. Por ejemplo, puede usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones y bonificaciones, en función del valor de nómina general proyectado. Si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá un mensaje de error. Entonces nos regresamos a esta parte. Acá viene un pequeño video de cómo se realiza. Nos dice, seleccione las celdas para las que quiere agregar o crear una regla. Seleccione validación de datos, datos. En la pestaña configuración o permitir, seleccione una opción. Número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto o personalizado. En datos seleccione una condición. Establezca los demás valores necesarios según lo que haya elegido para permitir y datos. Seleccione la pestaña mensaje de entrada y personalice el mensaje que verán los usuarios al escribir datos. Seleccione la casilla mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda para mostrar el mensaje cuando el usuario seleccione o mantenga el puntero sobre las celdas seleccionadas. Seleccione la pestaña alerta de error para personalizar el mensaje de error y elegir un estilo. Seleccione aceptar. Ahora, si el usuario intenta escribir un valor que no es válido, aparecerá una alerta de error con el mensaje de personalizado que se haya ingresado. Y bueno, para ello también acá les puse una lista. Este es un archivo para trabajar ejemplos de validación de datos que viene en Excel. También les voy a compartir la liga. Ya lo tengo acá abierto y de hecho aquí lo vamos a hacer en esta hoja que se llama HR Budget, que en este caso aquí nos muestra una validación de datos que nos dice que ingrese o la entrada de bonificación introduzca un valor no superior al importe máximo del presupuesto. Entonces, aquí vamos a ver dónde está haciendo la validación de datos. Nos vamos a la ficha datos, grupo herramienta de datos, validación de datos. Doy clic aquí y ya me abre la validación que tiene actualmente. En este caso nos está diciendo que es un número entero y debe ser menor o igual a, y nos dice que igual a, menor o igual al valor de E4, es decir, todos los valores que introduzcamos nosotros aquí en esta celda tienen que ser menores o iguales a 65,000. En caso contrario, bueno, en este caso, el mensaje de entrada nos dice aquí que introduzca un valor no superior al importe máximo del presupuesto y acá nos manda el mensaje de error donde nos dice que ingresemos un valor que no exceda el máximo del presupuesto como tal. Y de hecho están activadas las casillas de verificación como tal, ¿vale? Entonces, si nosotros damos clic aquí en aceptar y, por ejemplo, ponemos un 65,000, no lo acepta, pero si ponemos un 75,000, nos manda el mensaje de error que únicamente podemos poner un valor menor o igual al máximo del presupuesto asignado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos que aparecen con un
con un, en la esquina superior izquierda, con un triángulo verdecito, nos está diciendo que por allí hay algún tema que está pendiente. ¿Cómo podríamos validar esto? Por ejemplo, si nosotros aquí seleccionamos nuestro rango de celdas en la misma pestaña de datos, herramientas de datos, aquí donde dice validación de datos, le decimos que nos redondee con un círculo datos no válidos, en ese momento nos dice que estos datos no son válidos como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos revisar la validación de datos de esta celda. Vamos a decirle validación de datos. En este caso nos dice que está haciendo la misma comparación, pero en este caso nos está diciendo que igual a E8. Entonces, número entero menor o igual al valor de E8. Entonces, podemos ver que este 30,000 pues es mayor que el 5,279. Entonces, puede ser que este dato se haya escrito anteriormente de que se hiciera la validación de datos, o caso contrario, puede ser que en el mensaje de entrada y el mensaje de error estaban desactivados. Vamos a ver esta parte. Por ejemplo, voy a quitar los círculos, validación de datos, perdón, en la flechita. Como son diferentes validaciones de datos, mando ese mensaje. Le voy a decir aquí que borre los círculos. Por ejemplo, aquí vamos a ir a la validación de datos y nos vamos a pasar a la pestaña configuración. Estamos viendo que aquí nos está diciendo que está haciendo la comparación que sea debe ser menor o igual al máximo del presupuesto asignado. Pero ¿qué pasa si nosotros desactivamos las casillas de mostrar mensaje de entrada y el mensaje de error? Desactivamos, damos clic en aceptar y, por ejemplo, no puedo poner un valor mayor a 65,000, pero voy a escribir un 75,000. Y en este caso me lo permitió. Si se dieron cuenta, en la parte superior izquierda me apareció un rectángulo, perdón, un triángulo verde en el cual me está diciendo que hay un pequeño detalle ahí. De hecho, aquí aparece una advertencia y nos muestra que hay un error de validación, nos puede mostrar información de tipo, ayuda sobre el error, ignorar error, modificar, opciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, como nosotros ya desactivamos esas dos casillas, por eso es que nos dejó capturar, pero eso no quiere decir que exista una validación de datos como tal. Nos está indicando que hay algo ahí. Si nosotros nos vamos a validación de datos de nuevo a la flechita y le decimos redondear, ahora nos redondea ese caso como tal. ¿Sale? Entonces, si nosotros editamos de nueva cuenta la validación de datos y activamos las casillas de mostrar el mensaje de error y mensaje de entrada, y ahora ponemos un valor menor a 65,000, vamos a poner un 9,000, me lo permite, ya quita el círculo porque ya no hay un error de validación, pero si ahora yo escribo un 75,000, como ya están activadas las casillas, en ese momento sí me manda la advertencia como tal. ¿Sale? Eh, Rápidamente, ¿cómo podría ser una lista validada? Por ejemplo, aquí estoy viendo que todos estos pues son todos son diferentes. Podríamos decir aquí con la función únicos que solamente está a partir de la versión 2021 en adelante. Si yo selecciono este rango de celdas, y aquí me va a poner cuáles son los únicos. Entonces, estoy viendo que todos ellos son valores únicos como tal. Entonces, ¿cómo se haría por ejemplo, quisiera hacer una lista validada aquí en esta celda? De hecho, la voy a redondear, la voy a marcar sus bordes para identificarla y vamos a hacer una validación de datos muy rápida con una lista. Aquí vamos a decirle validación de datos. Vamos a decirle que va a ser una que tenga una lista y el origen le vamos a decir que sean estos datos de aquí. Entonces aquí ya viene el rango, le decimos aceptar y en este momento nosotros ya tenemos una lista validada sobre los datos que nosotros escogimos. Por ejemplo, aquí le voy a dar suprimir, no existe nada, pero ya aparece una validación. Si yo escribo, por ejemplo, Pepe, me debe de mandar un mensaje de error que en este caso no hay una validación de datos. Como no hay un mensaje de error configurado previamente, únicamente manda la alerta predeterminada anteriormente, ¿sale? Entonces aquí únicamente voy a poder ingresar los datos que me permita la validación de datos. Entonces, para eso sirve este tema, para que el usuario únicamente ingrese los datos que están permitidos y con ello evitar estar trabajando posteriormente en corregir esta información o que se está capturando erróneamente.
Posteriormente vamos a hacer una serie de videos porque si podemos ver aquí en la validación de datos, yo me voy a ir de nuevo acá. Existen una serie de opciones que podemos utilizar. Entonces aquí nos podemos usar un número entero y trae aquí los datos y nos muestra las opciones que podemos utilizar. Nos dice números decimales, también entre qué números puede ser el número decimal, la lista que la acabamos de ver, validación de fechas, validación de horas, validación de longitud del texto, que también trae aquí sus opciones además, y podemos hacer una fórmula personalizada. Aquí en la fórmula, pues ya nos dice qué es lo que tendría que tener, ¿no? Como tal. Entonces, esto, como es un tema muy, muy amplio, lo vamos a hacer tal vez en una serie de videos referentes a la validación de datos y vamos a hacer uso del archivo de ejemplo y vamos a trabajar todas estas pestañas para ver de qué trata cada una de ellas, que es el archivo que viene, que les voy a compartir la liga, que viene aquí en el mismo portal de Microsoft y es un archivo que creó Excel, Microsoft para que pudiéramos trabajar esa parte. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Espero les sirva mucho y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.